Bienvenidos a Con España Cuesta, si se puede dar la bienvenida teniendo en cuenta lo que estamos presenciando en Cataluña. Ahí veían esas imágenes generalizadas, sí. Violentas, sí. ¿Movimientos pacíficos? Pues búsquenlo en ustedes, porque la gente que está defendiendo que en estos momentos hay una revolución de las sonrisas en Cataluña se refiere a otras manifestaciones que precedían, iban después de estas, iban en medio, y es verdad que en esas efectivamente no había barricadas, no, pero simplemente había una barricada intelectual o una barricada frente a la democracia. ¿Cuál era la barricada? Que todas las movilizaciones tenían una tónica. ¿Cuál es esa tónica, ese denominador común? El de pedir que se viole el Estado de Derecho. Eso es lo que ha estado ocurriendo en estos momentos en Cataluña. Unos lo hacían en bajito, como lo suelen hacer últimamente algunos de los separatistas, estilo Gabriel Rufián, que ya lo puede ir patentando ya, y te piden muy en silencio violar nuestro derecho a decidir como personas que formamos parte de la soberanía nacional, o que directamente lo que te piden es que te apartes porque es que les tienes que regalar algo, porque si no te montan un golpe de Estado. Te lo dicen muy bajito, o te lo dicen en una manifestación con 300.000, 400.000 personas, y lo que te dicen es que hay que violar la justicia, que los que han sido condenados por un Tribunal Supremo tienen que salir a la calle, y dicen, pero te lo estoy diciendo muy bien, y esa es la versión light. La otra versión es la que estaban viendo, pero déjenme que les regale una píldora. Tenemos un ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, le gusta marcharse a cenar en el momento en el que están sus agentes peleando por la defensa de España y la Constitución, pero aparte de eso hace análisis tan rigurosos como el que van a ver. Atención. Se puede visitar Barcelona con total normalidad, puesto que, insisto, son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos. Pues nada, alucinante y alucinógeno. Ese es el resumen que hace Fernando Grande Marlaska de lo que está ocurriendo. Seguro que si le pregunta a alguno de sus agentes le dan una versión un tanto distinta. Teniendo en cuenta que el ministro de Interior podría empezar a hacerlo. Empezamos. Ese es el panorama, lo veían hace unos momentos, de cómo está en estos momentos Cataluña. Según los separatistas, son unos señores que defienden el diálogo, que defienden la tranquilidad, que defienden básicamente robarnos a todos los demás una parte de España, eso sí, con la voz muy bajita. Isabel San Sebastián, en estos momentos, ¿en qué estamos exactamente allí? Tenemos dos versiones, los que dicen que son pacíficos y simplemente nos quieren robar, los que reconocen que son violentos y directamente quieren hacer arder Cataluña. Estamos en una insurrección extraordinariamente violenta, instigada por la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, el señor Joaquín Torra. En eso estamos, en la insurrección abierta y violenta y en un desastre absolutamente irreparable para la imagen de Barcelona, para la imagen de Cataluña y para la imagen de España. Y eso no se traduce solo en términos abstractos, se traduce en términos económicos en un momento muy malo y lo vamos a pagar muy caro. Beatriz Lorrega, bienvenida. Muchas gracias. Se tendría que, voy a lanzar ya la pregunta que tenemos para todos ustedes, la encuesta que lanzamos todas las noches, ¿se tendría que aplicar ya Sánchez, tendría que tramitar ya el 155 en Cataluña, la Ley de Seguridad Nacional, la medida que queramos, pero desde luego una medida excepcional? Doy los dos teléfonos y te traslado la pregunta, Beatriz. Si ustedes consideran que sí, voten en el 905 80 81 41. Si consideran que no, pueden votar en el 905 80 81 40. Beatriz. Mi opinión es que sí, claro que sí. Es que es una violencia que no se puede justificar de ninguna manera. Vamos, la violencia no se puede justificar nunca, porque ninguna idea se puede defender con la violencia, pero vamos, y lo ha dicho claramente Isabel, una violencia que además está provocada por las propias autoridades de Cataluña, es una cosa inadmisible y no hay más que ver pues cómo están las personas normales, por decirlo de alguna manera, que viven en Cataluña. Es que están ya bajando a las calles a parar a los que están armando los alborotos, siendo muy suave llamándoles alborotos, ¿no? Porque realmente es una situación de algarada, de violencia y desde luego inadmisible, ¿no? Eso es lo que yo opino. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Yo el otro día sacaba el recuento en las elecciones del 28A del voto. Lo digo para esa gente que dice que qué pacífico es Cataluña, que puedes hacer lo que quieras, que puedes jugar un partido de tenis en mitad de la Vía Laietana. Yo, simplemente una cuestión. En las elecciones del 28A, voto claramente separatista fue 1,5 millones. Voto claramente constitucionalista fue 1,8 millones. Había más constitucionalistas. Yo definiría como separatistas el voto de Podemos, 640.000 votos, me parece que fueron. Pero sea como sea, tan pacífico y tan tranquilo es Cataluña
que el grupo de 1,8 millones en estos momentos está silenciado y prácticamente oculto en sus casas? Digo, si es el paraíso de la libertad y de las sonrisas, ¿por qué el grupo mayoritario, que es el grupo constitucionalista, no se le ve por ningún lado, Jesús Ángel? Pues no se le ve por ningún lado, en primer lugar, porque las instituciones catalanas están apoyando a ese 1,6 millones de personas que se manifiestan, dicen que pacíficamente, pero se están manifestando a favor de unos tipos que han dado un golpe de Estado para destruir el orden constitucional. Y luego el 1,8 millones de personas que no son independentistas tampoco se le ve, por una sencilla razón, porque el gobierno de España les tiene abandonado. El gobierno de España ahora mismo es rehén de los futuros pactos y de los pactos anteriores que ha realizado con los golpistas, con los separatistas. Por lo tanto, la situación de Cataluña es una situación muy grave en todos los sentidos. No solo que haya una rebelión abierta, como ha dicho Isabel, sino que además es que los que han hecho esa rebelión, o están detrás de la rebelión, son los socios preferentes del señor Sánchez. Pero yo discrepo, perdón, sí, déjame que presente a Sis Timmermans y ya empezamos todos en que mesa. no se vea a los constitucionalistas, ¿eh? Luego sí que explico, se les ve, hombre, pero mucho menos. Bueno, no, se les ve, claro que se les ve, les estamos viendo en la calle apagando incendios, les estamos viendo haciendo, algunos está haciendo declaraciones, no ocupan desde luego espacios en TV3, por supuesto, no están en las algaradas ni en las manifestaciones y no tienen ningún papel institucional en Cataluña, pero yo creo que hay mucha gente valiente en Cataluña que está dando la cara y que está haciendo frente a esta insurrección. Y lo que es vergonzoso es que el gobierno de España, el de Cataluña, ya digo que es el que está al frente de la algarada, o sea que en ese no confío, pero es vergonzoso que el gobierno de España les tenga abandonado. No, si yo me refería más a la órbita evidente de violencia, que yo la considero estructural. Luego hablaremos de todo esto, porque yo tengo toda la sensación de que lo que está comandado desde la Generalitat, a Sis Timmermans, es un doble nivel. Es decir, por un lado tú ejerces el cinismo de decir yo condeno la violencia. ¿Quién está lanzando la violencia? Las investigaciones que está realizando la policía apuntan a los CDRs y a su conexión con Òmnium. ¿Òmnium de qué vive? Vive del aire y su conexión con Torra. Ergo, el mismo que nos dice que no es violento, tiene una conexión directa con los que están haciendo arder las calles. Resultado, la gente que es el bloque mayoritario tiene que andar con miedo, efectivamente. Es más, buenas noches, Carlos. Es más, yo creo que ese doble juego que pueden controlar o no, pero ese doble juego que a lo mejor de forma un poco ingenua, perdóname, la ingenuidad, creen que puede suceder, es decir, creen que puede hacer el papel Torra de un moderado y pacífico frente a los extremos, pero ese juego me temo que también está en los planes del Partido Socialista, tanto del Partido Socialista Obrero Español como de su sucursal colaboracionista, que es y ha sido siempre el PSC, que es el gran problema de Cataluña. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo decía nuestro común amigo Luis del Pino no hace mucho. Con todos los matices que se pueda poner, no tengan ustedes ninguna duda de que el Partido Socialista o algunas cabezas geniales del Partido Socialista no descartan un tripartito, pero no solo como, en fin, digamos, opción política transitoria, sino como herramienta de su sueño dorado, que es esa reforma constitucional que les permita apretar la tuerca socialista en España, con reformas lo que llaman federalizantes, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo, y entrando en la pregunta, fíjate, el problema ahora no es el 155, en realidad lo que hace falta ahora mismo en Cataluña es cumplir la ley. Cumplir la ley me refiero a restaurar inmediatamente el orden público. Cuando hablaba Marlaska de que se puede ir a Barcelona perfectamente o a Cataluña, bueno, a mí me llegan últimamente WhatsApps, grupos de WhatsApps de amigos en Tarragona y en Barcelona, y entonces eso es lo que te revela el sentimiento, porque están hablando entre amigos, diciendo lo que les está pasando, es decir, no puedo caminar, mi hija tiene miedo, están debajo de mi casa haciendo tal casa, he quitado la bandera de España por primera vez en 3 años, no pienso quitarla, aunque tal, cuidado en los balcones, en las casas que den a la calle, porque estas cosas están en los WhatsApps y están en el sentimiento y en el miedo de los catalanes. Entonces tenemos lo que quieren, lo que están haciendo. Hay una población absolutamente atemorizada y la verdad es que no hay más remedio, y esto lo digo y lo sostengo, no hay más remedio que la confrontación. Cuando la confrontación me refiero por la fuerza, y no estoy hablando de violencia. Cuando la violencia toma las calles, hay que salir a las calles a recuperar la libertad.
Dejadme que recuerde dos cosas. Uno, dónde se nos puede ver, para que vayan diciéndoselo a todo el mundo. Ustedes ya nos están viendo, evidentemente poco consejo necesitan. En televisión normal, en TDT, ustedes encienden el mando y ahí estamos. Y estamos en Madrid, estamos en la Comunidad Valenciana y estamos en Zaragoza. En Zaragoza, en la 8 de Zaragoza. Estamos en 8 Mediterráneo en toda la Comunidad Valenciana. Y en Madrid estamos en dos frecuencias, en la 45 y en la 57. Se lo repito, de la TDT no tienen que hacer nada extraño, ni internet ni nada. Encienden el televisor y ahí estamos. ¿Dónde se nos puede ver también? A través de internet. Se nos puede ver en tv.eldistrito.es, ahí estamos. Otro dominio en el cual nos pueden ver, distritotv.es. En el Distrito TV a través de YouTube. ¿Y cómo pueden contactar con nosotros? Bueno, pues para mandarnos mensajes en WhatsApp al 669-728-673. En Twitter nos pueden contactar a través de @spana, ya saben que no llegó la ñ a Twitter, Spana Acuesta. En Facebook, Distrito TV. En Instagram, Distrito TV. En todos esos sitios nos pueden ver, contactar, enviar mensajes, lo que ustedes quieran. Y atención a lo que está ocurriendo, atención a cómo contesta la gente y atención a Torra, lo mencionaba hace un momentín Isabel San Sebastián. ¿Esto es espontáneo? ¿Esto es voluntario o esto está patrocinado? Vamos. No sé si lo tenemos ya preparado. De la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad. La amenaza, la prisión y el castigo no son la solución de nada. El uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia. La negativa del Estado a iniciar un diálogo para una solución democrática del conflicto político no nos detendrá en la determinación de construir un Estado independiente para nuestro país. Reiteramos nuestro compromiso, manifestado el pasado 1 de octubre, aquí, en el patio dels Tarongers, de avanzar hacia el camino de la República Catalana sin excusas. La represión no ganará nunca la partida al diálogo, a la democracia y a la autodeterminación. Bueno, pues acaban de escuchar el mayor resumen de un fascista que se puede trasladar a la opinión pública. Claro, este señor considera que cumplir las leyes, el Código Penal es una ley, se tramita obviamente en un Parlamento, el Parlamento es la representación de la soberanía nacional, en el Parlamento estamos representados todos, lo que hemos votado todos democráticamente, que es el Código Penal, este señor se lo pasa por el arco del triunfo y considera que a partir de ese momento cualquiera que vaya en contra de su deseo, es decir, en favor de la democracia, es un delincuente el que va en favor de la democracia. Este es el resumen que hace este señor, que es un resumen que calca perfectamente con la ideología fascista. Lo tienen ahí, con corbata. Que este es el poder, que este es el poder, es que no es un particular, está diciendo que pone las instituciones públicas como jefe de una de ellas, como presidente de una de ellas, las pone al servicio de una causa determinada. Eso en cualquier país democrático del mundo supondría su inmediato cese y su procesamiento por prevaricación. Preguntabas tú si habría que aplicar el 155. Este individuo, que repito, es la máxima autoridad del Estado español en Cataluña, esto es muy importante, lleva tiempo amenazándonos con perpetrar un delito de rebelión. Bueno, dice el Supremo que es sedición y que rebelión es una ensoñación. Demos por buena la ensoñación, en cualquier caso, de perpetrar un delito de sedición, unido a un delito de malversación. Está amenazando públicamente. Este señor aparece en 3 conversaciones con CDRs detenidos por un delito de terrorismo que está siendo investigado por el juez García Castellón en la Audiencia Nacional y dispone de cintas en las que este individuo habla con esos CDRs investigados por un delito de terrorismo. Este individuo fue el primero en retuitear el tuit en el que ese engendro llamado Tsunami Democrático llamaba a ocupar y bloquear el aeropuerto del Prat, cuando el Tsunami Democrático ha sido ilegalizado hoy por un juzgado de Barcelona, ha sido ilegalizado y ha sido cerradas todas sus plataformas en Internet, etcétera, sus redes sociales, etcétera, por un delito de instigación a los altercados, no sé, en cualquier caso ha sido ilegalizado en el contexto de esa causa por graves delitos. Y Torra fue el primero en dar pábulo a esos llamamientos. Pero ¿qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España actúe contra este individuo y le prive de las herramientas para seguir delinquiendo desde la máxima representación del Estado en Cataluña? ¿Qué más tiene que pasar? Les repito a todos ustedes que la pregunta que tienen, que la están viendo en estos momentos ahí sobreimpresionada en pantalla, es precisamente la que citaba en estos momentos, la pregunta que lanzamos al inicio del programa, para que vayan ustedes contestando. ¿Sánchez debe tramitar ya el 155 en Cataluña? Juzguen ustedes por las imágenes que ven, juzguen por si se está manteniendo el orden público y contesten si consideran que sí, que se debe aplicar ya ese 155, la intervención de Cataluña.
905 80 81 41, si consideran que no, 905 80 81 40. Jesús Ángel. Y la Fiscalía instar su detención. Bueno, la Fiscalía, una vez más, la empieza... actos legales, De todas formas, aclamar su índice de actividad, lo digo con después toda de la la ironía. sentencia que hemos visto, que ha sido una sentencia de muerte al Estado, al sistema del 78, yo creo que resume muy bien lo que son esas imágenes, porque estamos hablando de un señor que en otro lugar, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos ya no digamos, pues estaría directamente en la cárcel. Todo esto está pasando por una dejación de funciones del Estado español. Un Estado español que ha abandonado Cataluña a su suerte, ha abandonado a su gente a su suerte. Y no solo Pedro Sánchez, sino esto lleva pasando 40 años. Pues lógicamente estamos viendo a un señor que no sabe lo que es ni una democracia porque es un totalitario. Él no sabe que la democracia se basa en el imperio de la ley. Y la ley, precisamente en Cataluña, está siendo destruida por esta gente y por la dejación de funciones de los diferentes poderes del Estado. No solo del Ejecutivo, Legislativo, sino también del Judicial, que están dando carnaza a esta gente para decir y hacer lo que le da la gana. Lo que sucede ahora mismo en Cataluña es una decepción, yo creo, para toda España brutal y sobre todo la gente que está sufriendo esa violencia, que tenga un comercio en esos sitios, que le han quemado el comercio, le han quemado su coche. Ha habido, como habéis dicho aquí, gente que se ha tenido que ir de su casa con un bebé. Es que esto ya pasa de castaño oscuro lo que está sucediendo en Cataluña. Es la aplicación directa de la ley con todas sus consecuencias para parar el golpe, pero después de ver esa sentencia, que ha sido una auténtica decepción para todos los españoles, pues esto ha sido pues más gasolina para para esta gentuza. Pero José Ángel, perdón, por Beatriz. favor. Nada, no. Yo lo que te quería decir, yo creo que él sí sabe lo que es la democracia, lo que pasa es que no le interesa en este momento. Él mismo ha dicho que él solo va a acatar las órdenes del pueblo de Cataluña. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a respetar el resto de las leyes. O sea, él se está saliendo del todo el panorama. ¿Cuáles son, y las, sobre ¿cuáles todo son las órdenes del pueblo, de Cataluña? Sí, Es el una pueblo de ambigüedad. Las Y eso últimas lo ha dicho elecciones él mismo. autonómicas las ganó Ciudadanos. Entonces, exactamente, ¿cuáles son las órdenes? ¿Cuáles son? ¿Qué le manda al 1,8 pueblo millones. ¿Y quién es Claro, el que pueblo estamos- de jurídico Cataluña es el y pueblo quién de le Cataluña, si no representa? existe, Y sobre todo, ¿qué concepto jurídico es ese para violar leyes? Para violar leyes, o sea, es que esta ya violencia- Hasta Con Pedro lo que Sánchez, que ya es decir, si Exacto. hasta Pedro Sánchez hoy le ha dicho, hace unos días le dijo, sea usted el presidente de todos los catalanes, señor Torra. Claro. Hasta Pedro Sánchez, que me consta, esto no es opinión, es información, me lo dijo un alto dirigente, muy alto dirigente del PSOE el día 12 de octubre en la recepción de Palacio, que sus planes después de las elecciones son conformar un gobierno de izquierda, con Podemos, con Errejón y con Esquerra Republicana. O el Totalmente. PNV, si le diera, cambiaría Esquerra por el PNV, pero en cualquier caso esa es su preferencia. Y hasta él, hasta Sánchez, se ha visto obligado a decirle, hombre, ya Pero está esta bien, violencia- ya está bien. Pero esta violencia... Dejadme que veamos, porque mencionaba precisamente antes esa sentencia, el resumen de esa sentencia, es decir, cómo quedó, porque evidentemente el Tribunal Supremo cogió la versión más baja que había posible, la versión más reducida era la que planteó casualmente la Abogacía del Estado, después del que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quitara a Edmundo Val y pusiera a una abogada del Estado más acomodaticia con la versión que querían políticamente. Y después de eso, esas son las penas que se han plasmado. Entre 13 años para Oriol Junqueras y 9 años la prisión más baja para los Jordis, de 9 a 13 años. ¿Qué es lo que están diciendo los separatistas? No aceptamos el Tribunal Supremo, no aceptamos la separación de poderes, no aceptamos el Código Penal, votado en un Parlamento democrático, no aceptamos la aplicación de las leyes, no aceptamos la presencia de la policía, no aceptamos el mandato y la defensa por el monopolio del uso de la fuerza, no la violencia es lo que han visto ustedes en las calles, el monopolio legítimo del uso de la fuerza es lo que tienen las autoridades, el Ministerio del Interior, la policía en las democracias. Es decir, lo que están planteando los separatistas es no aceptamos ni uno solo de todos los instrumentos democráticos y nosotros nos erigimos en nueva voz del pueblo. Esto se le ha ocurrido o se le ha escuchado a Mussolini, se le ha escuchado en su momento a Hitler y en estos momentos, lo siento muchísimo, se le está escuchando a un señor que se llama Quintorra. Luego se conforman desde el Partido Socialista y dicen, ya ha condenado la violencia. Oiga, perdón, está haciendo llamamientos al fascismo cada 15 minutos. A mí las quemas de contenedores y tal, y la chavalería antorchas, esta... sí, estas cosas la chavalería esta de 16, 17 años, embozaos, quemando cosas, me recuerdan más a la revolución cultural de Mao Zedong, fíjate Sí, tú. también. Me recuerda más a eso. Es que es a lo que Es recuerda. exactamente ese el modelo, revolución cultural de Mao Zedong. Los estudiantes a la calle, a adueñarse de la calle, cumpliendo, eso sí, las órdenes y las directrices del partido, en este caso del señor Torra y el independentismo. ¿Me recuerda eso? Pero el Por eso problema se no lo es la permiten, violencia claro. coyuntural, en mi opinión. O sea, quiero decir, esta violencia
es de alguna manera consentida, independientemente de que se vaya de madre o no, de alguna manera no solo consentida, sino promovida, y puede acabarse en 3 días o en 3 semanas o en 3 meses, dependiendo de la conveniencia de cada uno, que repito, no solo es la del racista supremacista Quim Torra o la del terrorista Sastre, que es el que ha encabezado una de las protestas. Detalla eso, Asís, que yo creo que esa noticia no ha sido lo suficientemente divulgada. Esto que llaman ellos huelga general, que no es huelga, es decir, tal y como recoge la Constitución, el derecho de huelga es a través de la reclamación de derechos legítimos de los trabajadores. Aquí no hay ninguna causa trabajadora, por lo tanto no puede ser ningún derecho legítimo, puesto que no hay causa trabajadora. Pero es una huelga política ilegal. Efectivamente. Ilegal. ¿Y quién era el que lo comandaba? Bueno, ¿Quién es Sastre, Asís? Sastre es un terrorista de Terra Iure que, entre otras heroicidades, asesinó al señor Bultó poniéndole una bomba en el pecho y haciendo que estallara, después de pedirle 50 millones de pesetas, y que, bueno, pues digamos que por un tema de técnica jurídica, digamos sin más que no fue condenado por el mismo asesinato cometido contra el señor Viola y su mujer, a los que se asesinó poniéndoles también una bomba en el pecho. Este Sastre, Asís, es la persona que está al frente de la organización de esto que han llamado el viernes pasado huelga general. Pero no solo, porque no estamos hablando solo, es decir, Sastre ha estado en esa organización y convocatoria de esa mal llamada huelga general, pero es que Sastre no es que haya emergido del mundo de las sombras para comandar una protesta, no, es que Sastre es jaleado, alabado, abrazado físicamente en TV3 y en los ámbitos nacionalistas todos los días, y subvencionados están todos, Por cierto, Sastre, en TV3 por ser la estrella, no es que vaya gratis. Un pequeño detalle, en la instrucción del juzgado número 13 de Barcelona, cuando se empieza a investigar tras la querella de Vox los previos del golpe de Estado separatista del 1 de octubre, Sastre aparece ya grabado y aparecen algunos de los papeles clave organizando el golpe de Estado. Lo digo porque si el responsable de esto que vemos ahora, que acaba en llamas y que dicen que no era una violencia preordenada, resulta que es Sastre, y Sastre estaba en los preparativos del 1 de octubre, hombre, a lo mejor es que yo soy muy malvado, pero no sé, se me pasa por la cabeza que a lo mejor se pueden unir las dos cosas, y la violencia sí que era preordenada, digo yo, no sé, se me ocurre. Perdóname, ¿cómo es posible? Quiero decir, esta violencia, claro, yo entiendo que lo que voy a decir no es muy popular, pero esta violencia es el problema, por supuesto, de los ciudadanos de Cataluña en estos días, es un problema angustioso y es terrible, pero no es el problema. Lo que quiero decir es que esta violencia es posible porque llevamos 40 años de violencia. Mira, yo conozco desde hace muchísimos años, no estoy hablando de hace 3 años, estoy hablando desde hace 20 y 30 años a huidos de Cataluña. Miles y miles y miles de huidos de Cataluña. Y yo decía hace muchos años algo que era mal visto, claro, sobre todo, en fin, yo estoy muy relacionado con el País Vasco, también Isabel, por supuesto. Yo decía, en Cataluña hay terrorismo. Yo lo decía, y lo decía cuando se había disuelto, y en Cataluña había terrorismo, porque el terrorismo no solo es pegar un tiro en la nuca, el terrorismo son otras muchas cosas. Y lo que quiero decir es que hay una violencia institucional. El acabar con esta violencia, con estos disturbios callejeros, no, con esta gravísima situación de orden público y esta rebelión absoluta, es urgente. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es plantearnos cómo revertimos una ingeniería social brutal, salvaje, continua, a todos los niveles, que ha tenido lugar en los últimos 40 años. Eso es lo que hay que afrontar. Y eso no se afronta con una medida transitoria. Sin duda, sí, pero la violencia tiene una enorme trascendencia. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el problema son 40 años de adoctrinamiento en las escuelas, no solo en las escuelas, bueno, en todas partes, en los todo. medios de comunicación, en la administración, en el funcionariado. El problema es un problema cultural, es un problema de fondo, es un problema de fondo político y cultural. Pero la violencia es muy importante, porque cuando la unidad del separatismo de acción y tal flaquea un poquito, cuando surge alguna fisura, como había surgido últimamente entre el tinglado de Puigdemont, se llame PDeCAT o como se llame, porque le van cambiando de nombre, el tinglado de Puigdemont y Torra y Esquerra Republicana y tal, en cuanto ese frente se debilita un poquito, aparece la violencia. Y la violencia tiene un efecto demoledor sobre la sociedad civil. Hay muchísima gente, hay alguna gente valiente, afortunadamente, en Cataluña hay alguna gente valiente, también la hubo en el País Vasco, pero fue insuficiente, pero hay mucha más gente
cobarde. Y la gente que no es valiente, la gente que es cobarde, ante episodios de violencia como los que se están viviendo estos días, como los que se han vivido estos días en Cataluña, lo que hace es desentenderse de la política. Se mete en su vida, se desentiende de la política y renuncia a dar la batalla de las ideas. Y cuando tú cedes el terreno de las ideas al contrario, porque el contrario está dispuesto a defenderlas con la violencia, esa violencia tiene un papel decisivo. Con la violencia... Lo tuvo en el País Vasco y lo está teniendo en Cataluña. Y con el respaldo de las instituciones. En el País Vasco. Siempre ha habido más Beatriz, violencia, Asís. solo una cosa, siempre ha habido más violencia en los institutos favor. en Cataluña que en los del País Vasco. Beatriz, quiero que veamos estas Siempre. imágenes y quiero que las Siempre, comentes. lo conozco personalmente. Así es que Bueno, no puedo dar paso a los perdón, totales. perdón. Muchas gracias, Beatriz. Quiero que veamos y que analicemos una cuestión. Hemos escuchado hace un momentín a Quintorra. Quiero que analices y que analicéis todos el paralelismo entre estas declaraciones que hemos escuchado de Quintorra y las de su amo y señor, el señor Puigdemont, una persona que está prófugo de la justicia, que debería haber sido condenado por golpismo, pero no se ha podido realizar porque está de escapismo puro. Atención. La sentència del Tribunal Suprem contra membres del Govern, del Parlament i de les entitats socials més importants de Catalunya confirma l'estratègia de la repressió i la venjança contra tots aquells ciutadans i ciutadanes que han buscat la via de la democràcia per fer possible la seva voluntat. Clavadito. Amo y siervo. Claro. Esto no es un respaldo institucional, no es un respaldo precisamente al levantamiento contra la sentencia del Tribunal Supremo, no es un desacato, no es un clamor por parte de las instituciones catalanas para que se desoiga la justicia, para saltarse el orden para democrático. rechazar la sentencia, sin duda. El gran problema es que estamos en un momento con un gobierno muy debilitado y con un gobierno que reacciona... Un gobierno de la nación. De la nación. Entonces, claro, no se puede dejar, no se puede descargar todo en las fuerzas de seguridad. O sea, tiene que haber ahí un ministro que esté dando órdenes y que vele por la seguridad de este país. Entonces, claro, que es evidente que desde las instituciones se está fomentando la situación y que esto es toda una ingeniería social, también está clarísimo. Es que podemos hablar desde el Pacto del Tinel, la que organizaron y cómo... Antes, por eso. Entonces, yo creo que o se toman medidas y se pone un gobierno firme, o si no, con esta gente tan meliflua no vamos a llegar a ningún lado. José Ángel. De todas formas, ya no es cuestión de tomar medidas, es que lo que estamos viendo con esta gente es que tiene un plan perfectamente organizado, Claro. están muy bien organizados. Si la sentencia hubieran salido todos libres, hubiera habido las mismas manifestaciones. Igual, o hubiera sido la mitad, lo que fuera. ¿Por qué? Porque el gran problema aquí es que mientras que ellos saben dónde van, los gobernantes o los políticos españoles no saben dónde quieren llevar a España y no saben y no quieren tampoco parar esta situación, porque parece que la situación a algunos les viene bien, porque van en un futuro, puede que tengan que necesitarlos para llegar al gobierno de la Generalidad o incluso al gobierno de la Nación, como ya los utilizaron, pero en definitiva lo que piensa el ciudadano es que está totalmente todo fuera de sitio, que España se descompone, pero no por la fuerza que tenga esta gente, porque esta gente al final son como decía un locutor de la radio, como los caracoles, que le tocas un poquito el cuerno y enseguida se retuercen. Son bastante cobardes. El problema es la cobardía y la actuación del gobierno central, de este y de todos los anteriores, que no ha hecho absolutamente nada para parar esto. Esto es una gota más que irá más, y lo que pasó en el 1 de octubre fue una bufonada, pero es que lo siguiente que va a pasar va a ser una auténtica tragedia, y en esa tragedia, que va a ser un conflicto civil ya muchísimo más abierto, y seguramente que haya sangre en las calles, vamos a lamentarlo todo por no parar las cosas en su momento. Ahora se puede parar, pero puede que a lo mejor dentro de un año o de unos meses esto no se pueda parar. Pedro Sánchez, vamos a escucharle. Porque lo que hemos visto del señor Torra durante estos últimos días es precisamente la banalización de la violencia, frivolizar con la violencia, minusvalorar los efectos graves no solamente sobre la economía, sino sobre la convivencia en Cataluña de esa violencia. Y ante esa banalización o esa frivolización de la violencia, nosotros lo que decimos a la sociedad catalana son dos cosas. La primera, que esta crisis se va a superar y que la tranquilidad y la convivencia en Cataluña se restaurará. Y que, en segundo lugar, el Estado social y democrático de derecho va siempre a aplicar la legislación para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la convivencia en Cataluña. Yo ya, lo del hombre que susurraba a los caballos ya me empieza a sonar a chufla. O sea, me parece maravilloso el canto de sirena sistemático de Pedro Sánchez. Tiene Barcelona ardiendo,
tiene disturbios por todas partes, tiene una violación sistemática del orden público, tiene un ministro que en el momento en el que están sus agentes, luego lo vamos a ver, peleando por mantener ese orden público, por mantener el mandato que tiene la Constitución de garantizar los derechos y libertades de la población, el decidirse a cenar, porque es que le apetece una hamburguesa de diseño, etcétera, etcétera. Y mientras, yo repito la pregunta que tenemos lanzada, lo del 155, nadie tiene narices para meter lo que está ocurriendo y para meter a los separatistas en cintura. Pero, Carlos, Nadie tiene... Es que lo que está pasando en Cataluña, esto Jaime Mayor lo explica muy bien y como siempre nadie le hace caso, porque tiene la maldición de Cassandra, de acertar en el diagnóstico plenamente y de que nadie le escuche, esa es la maldición de Jaime Mayor. Pedro Sánchez tiene un predecesor y mentor que se llama Zapatero. Y Zapatero negoció con ETA lo que está pasando, lo que pasó en el País Vasco y lo que está pasando en Cataluña. Todo esto forma parte de un proceso de liquidación del régimen constitucional del 78, de liquidación de esa Constitución, de ese modelo de Estado y de avance hacia otro modelo de Estado, hacia un modelo, llámesele, es que ni siquiera es federalismo, o sea, es sencillamente es un modelo de autodeterminación en el cual España se queda reducida a las dos Castillas y Andalucía y poco más, y los demás se autodeterminan, deciden su destino, sencillamente es demolida la nación española y es demolido el régimen constitucional. Todo esto previa reforma constitucional que permita los referéndums, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, Pedro Sánchez está en eso. Es muy significativo que después de esa sentencia, en la cual, desde mi punto de vista, ni siquiera lo más grave fue que los condenaran por sedición y no por rebelión. Para mí lo más grave es el 36.2. Que no se aceptara la demanda de la Fiscalía 36.2. para que cumplieran por lo menos la mitad de la condena. Es decir, que dentro de unos meses, muy pocos, todos estos individuos van a estar en la calle, van a ser liberados por instituciones penitenciarias catalanas y se van a convertir en reyes. Y los reyes demás, de estas Navidades, y los no demás de dentro de un año. enseguida. Y todos ellos se van a convertir en émulos de Arnaldo Otegi, que después de cumplir una pena mínima, de ser un terrorista y de haber cumplido una pena mínima, ahora es un hombre de paz que se pasea dando lecciones de democracia y de diálogo y de tal por España y por ciertas partes del mundo donde le escuchan. Todos estos se van a convertir en lo mismo. Eso es lo más grave de esa sentencia. Y cuando el señor Iceta dice que hay que, dentro de unos años tal, hay que convocar un referéndum, cuando determinados periódicos como El País o como La Vanguardia dicen vamos a un nuevo ciclo político después de la sentencia, yo me echo las manos a la cabeza. Porque ¿qué es el nuevo ciclo político? ¿Una reforma constitucional? ¿Una reforma constitucional que nos robe la soberanía nacional? ¿Que parcele la soberanía nacional por comunidades autónomas y consienta esta liquidación del régimen constitucional del 78? ¿Qué es ese nuevo tiempo político? Eso es. Y yo creo que en lo que estamos es exactamente en eso. Y estas barricadas son la vanguardia armada, son el equivalente a lo que fue ETA en el País Vasco, el equivalente, salvando las distancias. Te doy la palabra, pero déjame que complemente lo que está diciendo Isabel, que conoce muy bien este tema y por eso cita lo que está citando. El diseño de esta estructura en dos niveles es literalmente lo que ha ocurrido en el País Vasco. Yo sé que esto le molesta muchísimo a la izquierda, que se recuerde lo que pasó en el País Vasco con ETA, lo siento muchísimo, hay que recordarlo de tal manera que la propia Guardia Civil en la investigación que tiene abierta en estos momentos se remite a un hecho clave, ocurre un encuentro en Barcelona 16 y 17 de diciembre de 2017, es decir, justo nada más pasar el referéndum ilegal inconstitucional del 1 de octubre. ¿Qué es lo que ocurre en esa reunión? Se reúnen todos los grupos proetarras, comandados por Bildu y por Sortu, más otras de las ramificaciones que proceden de la vieja Batasuna y de ETA, es decir, de bandas terroristas, y se reúnen en Barcelona con todos los CDRs que proceden no solamente de Barcelona y de Cataluña, sino del resto. ¿Qué más están? Distintas marcas como Yesca, distintas marcas radicales de extrema izquierda, marcas que están ligadas a todo el entorno antisistema, de España y de fuera de España. ¿Saben quiénes están yendo en estos momentos a quemar Barcelona? Están yendo todos esos grupos. De hecho, en estos momentos la propia Guardia Civil, la propia policía, están quedándose atónitos de la cantidad de gente que está llegando del extranjero relacionados con este entorno antisistema. Muy bien. A partir de ahí, ¿qué es lo que generan estos señores? Igual, exactamente igual que se generó en el País Vasco. ETA deja de matar y lo que te deja es una estructura montada por Kale Borroka que te genera un terror. ¿Quiénes son los del terror? Los que estamos viendo. Eso directamente ha contado con un encuentro entre los grupos proetarras y los CDRs.
La Guardia Civil tiene perfectamente documentado ese encuentro. Bueno, tenemos el nivel violento. ¿Qué es lo que hacen los demás? Lo que está haciendo en estos momentos, y lo decía perfectamente Isabel San Sebastián, el lenguaje, el discurso de Otegi. Yo soy hombre de paz, yo ya no mato, yo soy el blanqueado, a mí me tenéis que votar. Y te generan los dos niveles. Uno expulsa al voto constitucionalista, se tiene que acabar marchando, lo mismo que ocurrió con la diáspora en el País Vasco, 200 y pico mil personas, de forma que limpias. O se van o se sumergen. Efectivamente, haces una criba y expulsas al voto constitucionalista, y a partir de ahí, el de la vocecita baja, lo acaban de escuchar, el señor Quintorra, el señor Puigdemont, son los que vuelven, el señor Junqueras, yo es que rezo en prisión, etcétera, etcétera, y son los que recaban el voto. Es literalmente el mismo esquema. Igual. Le molestará mucho a la izquierda, lo siento muchísimo, algunos estamos empeñados en decir la verdad, le moleste lo que le moleste a la izquierda. Beatriz o Asís, perdonadme que me haya extendido. El problema decía antes José Ángel una cosa sobre la sentencia, decía, sin explicarlo, porque no le ha dado tiempo, de que la sentencia desmonta el régimen del 78, no han sido tus palabras exactamente, algo parecido. Sentencia de muerte. Sentencia de muerte, exactamente. Y esto es así, ¿por qué? Porque deja desarmado al régimen del 78 frente a sus peores amenazas. Hay una cosa curiosa, y no entro en el análisis jurídico de la sentencia, que es que si esa violencia no era suficiente para imponer los planes nacionalistas, ¿cuál es la violencia suficiente? La que no se puede contrarrestar con una sentencia, es decir, la que triunfa. Solo esa es la violencia suficiente. Pero además, no hay violencia. Es que no tenían que utilizar la violencia, porque Sí, ya dominaban. No hay violencia estaban mayor, dominando las instituciones. No, claro, no hay violencia mayor que la de poner las instituciones y la fuerza pública al servicio de un golpe de Estado, etcétera. Es decir, tú no tienes que robar las pistolas o que pegar tiros cuando tú eres el que monopoliza, cuando ya las tienes, porque eres el que ostenta el llamado monopolio legítimo de la violencia. Entonces, la violencia que se ha producido en Cataluña en el golpe de Estado es la mayor violencia posible, porque es la única violencia, porque es la violencia contra los ciudadanos, en contra de la Constitución, que ejercen precisamente los primeros obligados a guardarla. Yo he dicho, lo sostengo porque yo he conocido, es decir, yo en fin, repito, soy bilbaíno consorte y tengo muchos amigos en Cataluña, tanto allí como exiliados, ¿no? Es decir, el terrorismo entendido como pegar tiros en la nuca, deja de existir en los movimientos totalitarios cuando deja de ser necesario. En Cataluña, deja de ser rentable. Claro, perdón, efectivamente, pero las dos cosas, quiero decir, necesario y rentable. ¿Qué quiero decir con esto? El terrorismo puede a veces no ser rentable, a veces ser contraproducente, puede ser muchas cosas, pero en Cataluña, o sea, en el País Vasco, yo siempre he sostenido que es el lugar más español de toda España, es decir, porque es que esto es así, es decir, y digamos que tenían ciertos problemas para eliminar esa realidad. En Cataluña había una mayor violencia estructural, en el sentido de que, por ejemplo, en todos los institutos estaba organizada la represión de la disidencia, y te estoy hablando de chavales de 14 años. Eso no pasaba en Guecho y sí pasaba en Barcelona, me refiero. En Guecho no, pero en otros muchos sitios sí, te lo garantizo. Lo sé perfectamente. Guecho no es representativo del País Vasco. Lo sé perfectamente, por eso he citado el Guecho y sé cuáles son Guecho representativos. No es representativo del nacionalismo, pero bueno. No es representativo del País Vasco. No, nada es representativo del País Vasco. No, hombre, nada no, pero Guecho es zona nacional, para entendernos. Pero lo que quiero decir, sí, vete a Rentería, era zona nacional hasta que la abandonó Mariano Rajoy. Vete a Rentería, ya hasta que la abandonó Mariano Rajoy con gente como. Pero vete a Rentería. Yo me voy a Rentería muchas veces, Isabel, pero bueno, dicho esto, es decir, eso es con lo que hay que acabar. Si no acabamos con ese nivel de violencia estructural, cualquier esfuerzo será vano. Déjame que vayamos a publicidad. Ahora te doy la palabra porque además quiero que volvamos a escuchar la declaración con la que comenzábamos, la declaración de Marlaska, con la que comenzábamos el programa, hablando de cómo ve la situación en Cataluña. Pero bueno, déjenme que les recuerde la pregunta que le estamos lanzando. ¿Tiene Sánchez que tramitar ya el 155 en Cataluña a la vista de lo que está ocurriendo? Si consideran que sí, 905 80 81 41. Si consideran que no, 905 80 81 40. A publicidad y volvemos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir,
Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Les repito la encuesta que les estamos trasladando a todos ustedes. ¿Debe Sánchez tramitar ya el 155 en Cataluña? Si consideran que sí, 905-8081-41. Si consideran que no, 905-8081-40. Y déjenme que les dé un consejo antes de que volvamos con toda la actualidad. Si ustedes están teniendo problemas económicos, si tienen problemas de financiación, déjenme que hablemos de ASFI. Bueno, si les han abandonado en materia de financiación los bancos, si no están consiguiendo esa financiación, en ASFI Asesores Financieros les van a ayudar a alcanzar todas sus metas. El dinero que otros les estén negando, en ASFI se lo pueden conseguir en un plazo de 15 días. Creen su propio negocio, compren su propia vivienda, solucionen sus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, pueden hacer que sus sueños, sus proyectos se hagan realidad. Llamen ahora al teléfono 915-102-741 y solucionen sus problemas de financiación en 15 días. Déjenme que recordamos, Beatriz, quiero que le comentes, hemos visto antes esas declaraciones de Pedro Sánchez, quiero que recordemos una declaración que ya hemos mostrado, pero que a mí me parece de una relevancia absoluta. El ministro del Interior, en un país, en un gobierno serio, es el responsable de mantener el orden público. Esas algaradas que están viendo, esos ataques callejeros, esos ataques a policías, esos ataques a la integridad de todo el pueblo catalán, debería estar muy preocupado y controlando el ministro del Interior. Pues en medio de que está ardiendo Barcelona, Fernando Grande Marlaska dijo esto. Se puede visitar Barcelona con total normalidad, puesto que, insisto, son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos. Después de meter la pata de semejante manera, Beatriz hizo un pequeño parche. Bueno, la verdad que yo no sé llamarle parche, porque a mí si se me pincha la rueda de una bici, con ese parche desde luego no tapo nada. Y dijo, es que en Cataluña se vive una realidad complicada. ¿Complicado? Complicado es un sudoku. Esto no es complicado, esto es una rebelión en fase máxima, Beatriz. Yo creo que es que no sabe lo que está ocurriendo o no lo quiere saber. Es que a mí lo que me indigna es que un señor que asume la responsabilidad de una cartera ministerial y que además esa cartera es la que tiene que vigilar la seguridad de un país, pues esté tan tranquilo, quiera transmitir a los ciudadanos un mensaje que no es real. O sea,
realmente es que es asombroso lo que Este está señor, haciendo, ¿no? déjame que lo recuerde, es el patrocinador de un informe fake que se hizo correr a través de la redacción del diario El País y se publicó, donde estaba en fake, estaba falso, hasta el propio logo del ministerio. El Ministerio del Interior había sido resumido con un logo que ponía Ministeri. Bueno, pues eso salió de las manos, o salió desde luego del departamento de este señor. ¿Qué decía ese informe? Que la gente que había acudido por parte de Ciudadanos a la manifestación del orgullo gay había provocado los propios ataques que se les hicieron a ellos. No salió en defensa de los participantes, sino que en aquella ocasión él dijo directamente que es que la gente que había acudido a esa manifestación lo había provocado. Y la siguiente intervención gloriosa es esta: en Barcelona se puede caminar con total tranquilidad. Yo es que no sé, con material ignífugo, Carlos, si Marlaska con traje de amianto. Si Marlaska tuviera dignidad, un mínimo, un ápice de dignidad, estaría en Barcelona al frente de sus policías, a los que están tirando adoquines, bolas de acero con tirachinas, ácido y de todo. Si tuviera un ápice de dignidad, estaría allí, el primero al frente. Ahí estaría, y no tomándose mojitos en el Válgame Dios. Estaría en Barcelona. Luego vamos a ver esas imágenes, que le han molestado mucho. Doble motivo para que las veamos. Estaría con su... Hombre, hemos dicho que nos parecía mal. Estaría su gente dando, pues, luchando allí, porque su gente está luchando cuerpo a cuerpo con esta gentuza. Pero es que lo lamentable de este señor no es que haya dicho esa barbaridad, lo lamentable que si, por ejemplo, el pasado viernes yo estuve en la CNN estaba dando en directo todos estos altercados de Barcelona, y estaba escuchando al reportero que estaba hablando de la situación y prácticamente estaba hablando de un estado de guerra en España. Esa es la imagen que estábamos lanzando al exterior, de estado de guerra en Barcelona. E incluso el comentarista le preguntaba al reportero que estaba in situ en Barcelona y le decía: pero hay disparos, se está utilizando la fuerza de seguridad disparos, como si ya hubiera un conflicto civil totalmente abierto. Por eso cuando sale este hombre ante la gravedad de los hechos y dice que se puede dar un paseo tranquilamente uno por Barcelona, pues que se vaya él y su abuela y su tía y se den un paseo, porque lógicamente llevar allí gente, a decir ahora mismo que vaya la gente ahí, es una temeridad, y supuestamente este señor está para defender los derechos de la gente. Por cierto, que el viernes ya hizo acto de presencia en los tumultos, es decir, ya se le dejó participar a los 1000 agentes GRS, los agentes antidisturbios enviados por la Guardia Civil. El quinto día, que fue el viernes, lo digo porque los 4 días previos no se les dejó salir pese a que estaban desplazados. Los tenían acuartelados, una parte de ellos, por ejemplo, en Vilanova y la Geltrú. Allí tenían 20 unidades antidisturbios GRS. ¿Por qué no se les dejó salir cuando los policías nacionales que estaban de soporte de los Mossos veían cómo los Mossos eran claramente sobrepasados? ¿Por qué no se les dejó salir cuando el aeropuerto del Prat fue tomado literalmente? ¿Por qué no se les dejó salir? Con un muerto, por cierto, Efectivamente. Con una víctima mortal, que parece que se murió porque el aeropuerto estaba tomado y no pudo llegar una ambulancia. ¿Por qué no se le dejó salir a la Guardia Civil? Porque el señor Grande Marlaska no quería que paseasen los de verde con la bandera de España, un cuerpo que tiene una connotación evidentemente militar, para orgullo suyo, y no se le dejó salir. Y nuestro. Y se dejó exclusivamente a la Policía Nacional como soporte de los Mossos. Decisiones que tomó personalmente Grande Marlaska. Así es, Beatriz. Sí. Sí, efectivamente. ¿Por qué se hace? ¿Por qué en un momento dado se permite el triunfo, digamos, de la toma del aeropuerto del Prat o de muchas otras cosas y luego ya no? Pues porque conviene en primer lugar, en un primer momento, digamos, para establecer una postura de fuerza en la que tú incluso, y cuando digo tú me refiero al racista, supremacista y nazi, las palabras más frecuentes eran la tristeza. La tristeza es un sentimiento que es peor que el miedo, porque ya la tristeza es la falta de esperanza. Esto es lo que decían, y algo, que es decir, no les importamos a nadie. Yo solo he leído en muchos WhatsApp, no les importamos a nadie, estamos abandonados. Eso es la sensación que tienen muchos. Eso es lo que quieren, una de las cosas que quieren conseguir con esa violencia. Y no olvidemos, hay una cosa que los ciudadanos de Madrid o de Murcia o de Sevilla lo entenderán o no. No voy a entrar ahora en eso, pero la sensación de los catalanes, sensatos y buenas personas y que se sienten españoles, que son la mayoría, la sensación es que están abandonados por el resto de España. Dejadme que y esto es lo que hay que combatir enormemente. ¿Y los vascos? Bueno, a los que nos pasó, y en los vascos, a los que nos pasó lo mismo, claro, a los que nos dejaron colgados de la brocha, les entendemos mejor que nadie.
nos dejaron colgados de la brocha y ahora están dejando colgados de la brocha a los catalanes y después vendrán los valencianos y después los baleares y después los navarros, a quienes también han dejado colgados de la brocha, y así sucesivamente. Los gobiernos de España, con especial virulencia, el de Zapatero, el de Rajoy y todo hay que decirlo, están dejando a media España colgada de la brocha. ¿Quién es el principal socio en Cataluña? Me refiero a partido, a formación del Partido Socialista. Esquerra, ¿verdad? Gabriel Rufián. Responsabilidad es histórica. Cataluña, los catalanes, siempre se han defendido frente a según qué agresiones de la misma manera. Y esta, la de esta mañana, es la mayor agresión desde el juicio del 15 de octubre de 1940 al presidente. Este señor se refiere así a una sentencia del Tribunal Supremo. Cada uno que juzgue lo que quiera, cada uno que evalúe. Este señor es del partido que se vende como el moderadito. Dentro de los dos separatistas, PDeCAT, según el Partido Socialista, es el radical, con el que no se puede hablar. Es el heredero de la vieja convergencia. No lo quieren porque era originalmente de derechas. En estos momentos es un partido revolucionario, separatista enloquecido, etcétera. Bueno, ¿con quién sí está pactando? No es que quiera pactar, no es que está pactando ya. Con Esquerra, del moderadito Rufián. Acaban de escuchar lo que él opina del Estado de Derecho, de la separación de poderes. ¿No me gusta una sentencia? La pisoteo. No me gusta una sentencia, la considero un ataque. Y además, ¿qué hago? No cumplirla. Luego pasa lo que pasa. Por cierto, el Partido Socialista en estos momentos mantiene alianzas con los moderaditos y hasta con los que califica muy radicales. En estos momentos, la red de alianzas del Partido Socialista en Cataluña se divide de la siguiente manera. Diputación de Barcelona, el principal ventilador de dinero con el que se riegan asociaciones separatistas. Está en manos del Partido Socialista, regalándosela ¿a quién? A PDeCAT, al partido de Quim Torra y de Carles Puigdemont. Los municipios, ¿cómo se han repartido? 47 municipios pactados entre el Partido Socialista y los partidos de PDeCAT y Esquerra. PDeCAT, Carles Puigdemont y Quim Torra, el partido de Esquerra Republicana, el de Gabriel Rufián, que lo han podido escuchar, y el de Oriol Junqueras, condenado a 13 años por un golpe de Estado separatista. Se reparten de la siguiente manera: 27 municipios con PDeCAT de Quim Torra y Carles Puigdemont, 17 municipios con el partido de Oriol Junqueras, y como le parecía poco al Partido Socialista estar solo con uno de los dos, 3 municipios los tiene pactados con los dos separatistas. No vaya a ser que un día se vaya a una cama solamente con un golpista, no, necesita irse con dos. Esa es la estructura de alianzas que mantiene el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el hombre que nos habla como si estuviese susurrando a los caballos y que se vende de moderado. La red de alianzas que mantiene en estos momentos en Cataluña. Podemos seguir con la red de alianzas que tiene en Baleares, con MES, un partido antisistema, anticapitalista, antimonarquía, antiunidad de España, Navarra, soberanista, en Navarra, donde un municipio muy importante como Huarte se lo ha regalado literalmente a Bildu y donde ha pactado la entrega al separatismo más los proetarras en toda Navarra, con los separatistas de Geroa Bai, que llevan incorporada a PNV, y con los proetarras de H. Bildu. Podemos seguir con el País Vasco, donde tiene pactado con PNV, podemos seguir con Aragón, donde tiene pactado con la Chunta aragonesista. Hacía falta buscar un nacionalista en Aragón, el Partido Socialista lo ha encontrado y ha pactado con él, no vaya a ser que se le escape. Con BNG en Galicia, tiene pactos por todas partes, con las mareas, los tiene por todos los lados. No hay un solo partido antisistema y separatista con el que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ese señor que se vende con una bandera de España detrás y asegura que es el máximo defensor de la Constitución, no tenga una alianza en España. No hay ni una sola firma separatista con la que no lo tenga. Incluido el PSC, fíjate tú. Incluido el PSC, que hace lo que hace. Es que, Carlos, ¿cómo llegó al poder este señor? Con los votos de los filotarras, con los votos de los comunistas, con los votos de los racistas del PNV. Es que llegó ya al poder con esos votos. O sea, no te sorprenda que llegue a un acuerdo en las comunidades autónomas, en los municipios. Pero una cosa que quería decir antes de nada, ¿no te recuerda que esta historia se repite? Hablaba del señor Companys, ese señor que dio un golpe de Estado en el año 34, que luego hizo un genocidio después de la Guerra Civil. El señor Companys, que fue condenado a 30 años por rebelión, cuando llegó el Frente Popular, o sea, los socialistas y los comunistas, le indultaron. Estos señores, de alguna forma, ha sido un indulto, porque me parece que es una gran sentencia, pero es un indulto, porque tú me has dicho, los Jordis van a tomar el turro en Navidad. Explica ese punto. O sea, se podía haber impuesto que no se aplicasen los beneficios penitenciarios antes de la mitad del cumplimiento de la pena, lo pedía la Fiscalía, y eso se ha quitado. Eso era lo que pedía la Fiscalía, y se lo han cargado. Efectivamente. Y bueno, es que incluso ayer en el programa lo hablamos, es que el señor Junqueras
en breve también va a estar a la casa. También. O sea, es que ha sido un El señor indulto Junqueras encubierto. En enero de 2021, me parece que es. Y encima van Pues a en salir, breve. y van a salir En un año y poquito. aureolados de la Sí, 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 gloria sí. de la De cárcel. mártires. O sea, van a salir como Mandela, Claro, como víctimas, Otegui, o sea, en claro. fin, Pero evidentemente es un cualquier argumento- parecido entre claro, Mandela es y un Otegui es argumento pura muy bueno, coincidencia, pero porque van a salir es un ahí. Es un argumento muy bueno, porque lo que te viene a decir la sentencia es no se puede prejuzgar que el Gobierno de la Generalidad vaya a incumplir la ley con fines... Oiga, que lo están diciendo ellos, que está diciendo el presidente de la Generalidad que lo va a volver a hacer, que los golpistas no son golpistas, sino que son patriotas a los que hay que salvar, que todas las instituciones de la Generalidad, que eso es lo grave, se ponen al servicio de la causa independentista, que es anticonstitucional, y de todo. Están diciendo que van a incumplir todas las leyes. No se trata de prejuzgar, se trata de evitar que una ley en concreto la incumpla. Pero Y es que han le han sacado a Pujol. Han sacado a Jordi Pujol Jr., 2 meses. condenado 2 meses, ha cumplido, de los cuántos años estaba condenado. En una dura prisión Y ha permanecido, lo digo con toda la ironía, lo han 2 sacado a un meses. corrupto, lo han sacado. Si es que es evidente y está hecho con toda intención. O sea, los jueces que han denegado esa petición de la Fiscalía lo han hecho con la evidente intención de facilitar la impunidad de los golpistas o de los sediciosos sin que se notara mucho. Lo han hecho con esa evidente Es que es un intención indulto. y de facilitar el pacto posterior, con, por supuesto, Jesús con, Ángel, con Es Esquerra. que si lo analizas, nos acordábamos que decía Pablo Casado, el señor Rivera, que no dieran indultos, pero si es que les han dado un indulto encubierto. Claro. O sea, en la cara de todo el mundo les acaban de indultar con esa sentencia vergonzosa. El Supremo, Y el les ha apaciguamiento- indultado el Supremo. Pero el Supremo condicionado por el gobierno de turno. Dejadme que El resultado cuente- del apaciguamiento ha sido Barcelona, Cataluña en Claro. llamas. Eso ha sido el resultado Dejadme- del pacto de Múnich que han hecho en la sentencia. Dejadme que cuente un La falta chat de que libertad. envía uno de las personas, uno de los policías nacionales que ha estado a lo largo de estos días. Este chat lo mandaba, de hecho, el viernes pasado, hace nada, mientras estaban ellos peleando por mantener el orden público, la democracia y el Estado de Derecho en Cataluña. Mientras el señor Grande Marlaska y su jefe, Pedro Sánchez nos hablaba así muy en bajito para demostrarnos que tenemos que estar todos calmaditos, parece poco menos que una especie de cuestión ya de intentar provocarnos el sueño, y mientras Grande Marlaska nos decía que nos podíamos pasear con total tranquilidad por Barcelona. Bueno, les leo literalmente cómo es este chat, que es un chat mandado entre compañeros de la Policía Nacional que estaban allí intentando controlar el ataque callejero que se estaba perpetrando. Dice literalmente: otro compañero herido, otro en Barcelona, señores están quedando sin medios, están pidiendo ahorro de material, se refiere a lo que les piden directamente desde las órdenes de los mandos, que ahorren material, mientras están recibiendo una lluvia de fuego, de ácido, de adoquines, de ataques de radicales perfectamente preparados. De bolas de acero tiradas con De bolas de tirachinas, acero, tiradas con efectivamente. tirachinas. Mano fracturada por una pedrada, compañero herido por cascote de obra. Ahora mismo comunican que algunos, perdónenme la expresión, pero evidentemente cuando se está en determinada situación de tensión, la gente habla como habla. Ahora mismo comunican que algunos hijos de puta se dirigen a zona franca con extintores robados de una gasolinera. Continúa el chat. A esta hora hay gente aprovisionándose de bidones de gasolina justo al lado de la jefatura. Han recogido un vecino, uno con bidón de gasolina, con una bombona de butano, otro, que se lo ha quitado a los radicales y lo tiene en el domicilio. Empezamos a tener más bajas, va a haber una desgracia, está llegando otra partida de munición, pero ya no hay más, no podemos economizar más munición. Comunicado desde martes, se refieren a palabras suyas con las cuales se organizan. Esto es el chat de lo que se estaba viviendo. Lo que les he narrado no abarca 4 horas, lo que les he narrado va de las 21:48 a las 21:49. Comunicados que estaban surgiendo en esos momentos. Señor Grande Marlaska, ¿piensa abandonar ya las hamburgueserías top de Madrid? ¿Piensa hacer algo por la gente que se está partiendo las narices por todos los españoles? ¿Piensa dejar de demostrarnos que usted no es un ministro de Interior, sino que se dedica a funciones estrictamente políticas? Porque yo pensaba que esta persona tenía un poquito más de criterio cuando estaba en la judicatura. Lo que estamos observando... Lo que estamos observando... Este tiene 2 etapas en la judicatura. El número de quejas que está recabando ya Jupol, uno de los sindicatos que está en estos momentos en labores de representación de la policía, es colosal. Hablando de cómo tienen quejas de que están solicitando que se les permita utilizar de forma generalizada el material antidisturbios, las pelotas de goma, y cómo sistemáticamente se les niegan y solamente se les permite utilizar las pelotas de goma en los momentos en los que están ya literalmente en peligro los agentes. Los mossos no tienen pelotas de goma, utilizan una goma espuma, un foam, que evidentemente lo tienen perfectamente calado los radicales y saben que no produce el mismo efecto una pelota de goma. El otro día me comentaba uno de los agentes que estaba allá, que están ya los radicales totalmente preparados, cuando lanzan, porque están
están lanzando salvas para intentar disimular que están lanzando pelotas, se quedan mirando a ver si bota la famosa pelota de goma y sobre todo si hay un herido. En cuanto observan 2 o 3 disparos y ven que nadie se duele, que no aparece ningún herido, interpretan que son salvas. Y a partir de ese momento, y te lo dicen todos los policías, digo yo que si yo tengo esta información, el señor Grande Marlaska debería tener cuando menos facilidad para tenerla. En el momento en el que interpretan que están con salvas, los radicales sacan la conclusión de que se les ha negado desde los mandos la utilización de pelotas. ¿Cuál era la respuesta? Un ataque mucho más violento y radical contra los policías. Esa es la situación que se está viviendo en la Cataluña, en la cual Grande Marlaska asegura que se puede pasear con total tranquilidad. Es más, cuando observa ya barricadas ardiendo por todas partes, dice, es una realidad complicada. Y el presidente del gobierno, el ministro de Interior dice que se puede pasear con total tranquilidad cuando las embajadas de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido y de Alemania están desaconsejando a sus ciudadanos que vayan a Barcelona. O sea, que resulta que esas embajadas se les ha ido a la cabeza, porque aquí el ministro dice que uno puede pasearse por ahí tranquilamente. Y el presidente del gobierno, lo cual es todavía peor, dice que la mejor respuesta ante lo que está pasando en Cataluña es la moderación. Que la moderación es una forma de firmeza democrática, pero de verdad, ¿nos está usted tomando por imbéciles? O sea, un respeto a la inteligencia del prójimo, un respeto, pero ¿qué moderación? Una cosa es la moderación y otra cosa es la impotencia y la debilidad y la cobardía. Llame usted a las cosas por su nombre. Y un respeto a los ciudadanos. La Sexta del viernes proclamaba, el viernes por la tarde, en fin, en uno de los picos de la violencia, proclamaba directamente y decía, arrancan los CDRs arrancan señales de tráfico para defenderse de los Mossos de Escuadra. Sí. La Sexta. Para defenderse de los Mossos de Escuadra. Claro, traducido en terminología de derecho, los radicales violentos que ejercen sus ataques en la calle para atemorizar a todo el mundo se tienen que defender de aquel que ejerce el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Claro. Es una buena traducción democrática, modo ironía, evidentemente. Por eso, es que no sé, yo hoy domingo estoy un poco pasado de rosca, pero hay que retomar la calle y eso solo se puede hacer retomándola físicamente. ¿Por qué? Porque si ya consiguieron algo los nacionalistas durante mucho tiempo, que es ya evitar que nadie me refiero en condiciones normales vaya a Cataluña a vivir. ¿Qué me refiero en condiciones normales? Hombre, pues que va alguien ya pues con hijos en mediana... No, quiero decir, ¿por qué? Porque Cataluña se ha convertido en un país que no es, digamos, bienvenido para la persona que no ha estado viviendo ahí desde el principio, que no es fácil adaptarse, etcétera. Pero ahora lo que están consiguiendo es que las buenas personas que siguen allí, que siguen ejerciendo su libertad y su derecho a ser españoles en su propia tierra y a no ser extranjeros, esos cada vez tienen menos esperanza y no solo eso, sino que van buscando inconsciente o conscientemente un futuro lejos de Cataluña. Si eso se mantiene, por eso hay que hacer un plan de choque, por eso el plan no se trata solo de un 155, sino que hay que hacer un plan a largo plazo de reversión. ¿Y qué significa eso? De cualquier manera eso pasa por una suspensión o intervención permanente de la autonomía catalana, porque no estamos hablando de una estructura puntual para un momento dado. Estamos hablando de una estructura cuyo mantenimiento significa la falta de esperanza. Pablo Casado lanzó una propuesta el 28A, todavía no ha empezado la campaña electoral, yo no sé si la volverá a lanzar, que hablaba de una moratoria de las competencias. Una de las competencias en las cuales citaban esa moratoria era precisamente la educativa. O sea, en estos momentos en Cataluña, igual que en todas las aspiraciones o ensoñaciones de dictadura, se ejercen 3 niveles de control sobre la población muy básicos. El primero es sobre los niños, a través de la educación. Hay que recordar, por la gente que no lo sepa, que a partir de los años 90 los Puyol lanzaron el programa famoso suyo, el programa Cataluña, en el cual desarrollaban todo un sistema de intoxicación. Esto no es que lo diga yo, léanse ustedes el programa que se desarrolló educativo en aquel momento. Se hablaba de controlar las asociaciones de padres, de controlar los procesos de selección de los profesores y de introducir el nacionalismo de forma obligatoria en los colegios. Lo citan ellos textualmente, desde los años 90, desde los años 90 lo llevan realizando. El segundo nivel de control y de adoctrinamiento de la población es a través de los medios de comunicación. En estos momentos, para que ustedes se hagan una idea, hay 157 medios de comunicación subvencionados en Cataluña. 157 medios, a los cuales se destina cada año cerca de 20-22 millones de euros, que se sacan evidentemente del sistema sanitario, que se sacan de infraestructuras, que se sacan de otras partidas que los separatistas no consideran necesarias, así son ellos de sociales, y lo destinan directamente al adoctrinamiento a través de medios de comunicación. ¿Ninguno es OK Diario ni ABC? No, ya te digo yo que no. OK Diario y ABC como me pasé yo por ahí, te cuento más o menos como tú. Y el tercer nivel de intoxicación es el control de lo que llaman ellos las asociaciones culturales, en la calle, centros cívicos, etcétera, centros cívicos como los que pueden observar. Allí hay 2 asociaciones, o casi 3, porque está la AMI también, la Asociación de Municipios Independentistas, pero está sobre todo la ANC y Òmnium Cultural. Bueno, la Guardia Civil, para que se hagan una idea, en estos momentos investiga la conexión violenta entre los CDR y Òmnium Cultural.
Los dos responsables de ANC y de Òmnium están condenados a 9 años por el golpismo del 1 de octubre. Ese esquema se lleva realizando y se lleva inoculando y perfeccionando en Cataluña desde los años 90. ¿A alguien le extraña que hayamos llegado a esta situación? O sea, lo raro es que la población haya aguantado y siga habiendo más voto constitucionalista que voto separatista. Algún político nuestro le debería llevar a pensar que tiene que trabajar sobre esto. Y algún político se tiene que dar cuenta que España se la juega todo aquí. Totalmente. Como España, el régimen constitucional del 78, no implante la ley, no coja y ponga orden, se acaba. Bueno, el régimen se acabaría, pero a mí me da lo mismo que se fuera este régimen u otro mientras se mantuviera España, pero desaparecería España, porque esto sería un efecto contagioso. Luego iría a Baleares, iría al País Vasco, Navarra, bueno, Galicia, el País Vasco este Valencia. fin de semana ya ha tenido a lo que se denomina la ANC vasca, organizando en San Sebastián la marcha para trasladar allí la misma presión. Bueno, en Valencia ya ha habido enfrentamientos entre los sediciosos, los que apoyan a los sediciosos catalanes y españolistas en Valencia. En Madrid también ha habido enfrentamientos, pero es que el problema no es solo los sediciosos en Cataluña, es el gran movimiento que quieren utilizar la ultraizquierda, porque la ultraizquierda quiere utilizar esto como palanca para romper el régimen en dos. Y ese es el gran problema que tiene España en estos momentos. No solo estos, sino que detrás de ellos viene toda esta patulea de la ultraizquierda para reventar España en dos. Isabel, te doy la palabra, pero déjame que vayamos a publicidad, te la devuelvo en cuanto volvamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.